Hermano, tú y yo necesitamos un corazón enseñable, sin lugar a duda. Quiero empezar con Proverbios 1:8. Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección ¿de quién? De tu mamá. Oye, hijo mío, no desprecies ¿la qué? La instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu mamá. Es algo muy increíble como Salomón, el escritor de estos proverbios, se dirige respecto al orden que Dios tiene para instruir a los hijos. Y de esta noche vamos a hablar de sabiduría, de escuchar consejo, que es tan importante para cada uno de nosotros. Si tú te fijas aquí en este versículo, delega, como que distingue al papá como que es el que da la instrucción. El papá es el que da la instrucción, pero la mamá es como que la que le da dirección. ¿Me explico? O sea, es muy clara la palabra, pero esto me da a entender a mí y me hace recordar que somos como familia, sí, como persona, pero también como familia, imagen de Dios. Dios es Padre, es Hijo y es ¿qué? Y es Espíritu Santo. Así el Padre da la palabra, el Hijo obedece la palabra y el Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad. ¿Ves la semejanza? Lo mismo que el Señor es, la esencia de lo que es, somos hechos nosotros creados a su imagen, y así precisamente funciona la familia. Sabemos esto porque en Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, refiriéndose al Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad. ¿Nos guiará a qué? A toda verdad. El Espíritu Santo es el que está en medio de nosotros, guiándonos a toda verdad. Y de la figura de la familia que el Señor sembró esta imagen es precisamente en la mamá. Nosotros los papás somos de decir: hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Hay veces que no decimos ni cómo, pero llega la mamá y como que le da ese toque de instrucción, de guianza, de darle el cómo hacer las cosas. Nos complementamos. No es que el papá sea deficiente, no es que la mamá sea superdotada, sino que cada quien cumple precisamente la función que le corresponde a cada quien. Si por algún modo, hermano, hermana, si por algún modo te estás sobreesforzando en tu vida para alcanzar ciertas bendiciones que Dios tiene preparadas para ti, que antepuso de antemano, es muy posible que estés caminando por algún lugar que Dios no te dijo que fueras. Si te estás sobreesforzando, es muy posible que no hayas escuchado la instrucción de tu papá, que no hayas escuchado la dirección de tu mamá. Es muy posible que estés operando en un asunto de rebeldía. Y eso es algo a lo que tú y yo necesitamos tener conciencia. Porque la vida cristiana no se trata de venir y solo levantar las manos. La vida cristiana no se trata de decir creo. La vida cristiana se trata de obedecer a nuestro papá. Se trata de obedecer al Creador del cielo y de la tierra y escuchar la guianza del Espíritu Santo. En ese sentido, hablemos pues profundicemos, y hay muchas maneras que el Señor nos instruye, nos guía. El Señor ha instituido un orden en que fluye su enseñanza, y es muy palpable, te puedes dar cuenta de inmediato. El primero que ha puesto pues es la familia. Tu papá y tu mamá, si tú eres hijo, tu papá y tu mami son las personas que el Señor ha puesto para dirigir y para guiar tu vida, sin lugar a duda. No hay otra institución superior a tu papá, ni siquiera la iglesia, ¿ok? Ni siquiera la iglesia. A menos que tus papás estén operando en rebeldía o caminos que no son de Dios, entonces tú vas a poder tomar otras decisiones. Pero en lo general, al Señor agrada que obedezcas a tu papá y a tu mamá, porque ese es el orden que Dios ha puesto. Por eso no te extrañe que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él decía: yo hago lo que escucho del Padre.
Él obedecía. Dice, no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es muy común escuchar a Jesucristo decir este tipo de frases. ¿Por qué? Porque ese es el diseño que tiene Dios para nosotros. Ese es el diseño en el cual opera el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo se somete, ¿entiendes? Es muy curioso porque todos los de aquí nacemos hijos y morimos hijos, pero no nacimos papás. Llegamos a ser papás a ciertos años, ya cuando nos casamos, pero hijos toda la vida, sin lugar a duda. Así que nosotros pues a quien debemos de imitar, adivina quién es, al Hijo. Nosotros hemos de llegar a la estatura del varón perfecto, que es ¿quién? Jesucristo, sin lugar a duda. Entonces puso la familia como principal institución, como principal lugar para que tú y yo nos formemos y seamos dirigidos. Ese es el mejor lugar. Hay otro también que es precisamente la iglesia, no el cascarón, sino nosotros, que el Señor nos ha llamado y nos ha conformado para que aquí nosotros seamos instruidos bajo la palabra de Dios. La iglesia tiene que girar en torno a la palabra de Dios. No todo lo que se llama iglesia es de Dios. En el mundo puedes encontrar algún lugar que enseñan cada marihuanada, cada cosa que no tiene ningún sentido y ningún sustento bajo la palabra de Dios. Por eso es importante que tú disciernas, que tú leas, escudriñas la palabra para que no seas engañado. Que tú sepas que en el lugar donde estás verdaderamente se enseña la palabra de Dios. Más importante de la iglesia es tu casa. Y existen otras, como por ejemplo, muy relevantes, la escuela, el gobierno, tu trabajo, entre otras cosas en que nos movemos en el día a día. Pero este último, la realidad es que está corrompido. La educación secular está corrompida en el mundo y no hay mucho ya de qué confiar más que para el conocimiento técnico. Pero para el conocimiento moral, ético sobre nuestros hijos, no es un lugar en que tú guardes una esperanza, no existe. Por eso tus hijos hemos de traerlos a un lugar adecuado, que es este lugar, para que conozcan de la palabra de Dios, para que ellos sean instruidos en justicia. Es de Dios que escuches a los consejeros a la iglesia. Si bien la familia es la institución más importante para cada uno de nosotros, para enseñar, para crecer, Dios instituyó también la iglesia. De hecho, es tan relevante la iglesia que nosotros recibimos la palabra aquí en la iglesia. La puedes enseñar en tu casa, pero en primera instancia, cuando empiezas a crecer en el Señor, realmente recibes la palabra aquí en la iglesia y después te la llevas y la aplicas en tu casa. Es de Dios definitivamente que nosotros nos congreguemos y escuchemos la palabra como lo estamos haciendo en este momento, porque en el corazón de Dios estuvo este plan. En Jeremías 3:15 hay una palabra que dice, y os daré, Jeremías 3:15, y os daré pastores. ¿Y os daré qué? Pastores, según mi corazón. ¿Y cuántos saben que el corazón de Dios es bueno? El corazón de Dios es bueno. Entonces el Señor nos ha entregado pastores para que guíen a su pueblo. Dice que os capaciten con ciencia y con inteligencia. Además de los pastores, Jesús agrega, respecto a los 5 ministerios, están los apóstoles, los profetas, los maestros y los evangelistas, que son los 5 ministerios junto con el pastorado para ministrar a la iglesia, para guiar a la iglesia. Todas estas figuras con el objeto de que nosotros estemos delante de la presencia de Dios, que a su vez lo vamos a llevar a nuestras familias. La iglesia no es otra cosa que un conjunto de familias reunidas en un lugar para alabar a nuestro Señor Jesucristo. Aquí en la iglesia es donde las familias van a ser capacitadas, fortalecidas. Aquí, en este lugar es que Dios diseñó para que nosotros recibamos la instrucción y la bajemos hacia nuestros hijos. La iglesia tiene que girar, hermano, repito y reafirmo, la iglesia tiene que girar
alrededor de Jesucristo y su palabra. Si no, huye de ahí. Huye de ahí. No es un lugar en donde tú tengas que estar. Así que es irracional no entender la capacitación que el Señor imparte a través de su iglesia. Es irracional que tú digas, no, yo no voy a la iglesia porque el Señor está conmigo. No, sí está. Pero allá tú si te quedas en un lugar donde no se esté enseñando la palabra de Dios. La institución que el Señor ha establecido para ejercer su palabra es a través de la tutela de los padres. Ok, recibes la palabra de Dios en la iglesia, eres instruido en conocimiento, eres instruido incluso en autoridad, en unción, en poder en la iglesia, pero el lugar donde ha de ejercerse es en la casa. El lugar donde tú has de ejercer, joven, esa autoridad, ese poder, ese conocimiento, es bajo la tutela de tu papá y tu mamá. No hay otro lugar. Por eso Proverbios 1:8, repito, oye, hijo mío, la instrucción de quién, de tu papá, y no desprecies la dirección de tu madre. En la iglesia se enseña la palabra de Dios. Se te darán los principios, hermano, hermana, pero no se impondrá nunca. Nunca se va a imponer en este lugar algo que tú tengas que hacer obligatoriamente. Tú sabrás qué es lo que vas a hacer con los principios que se enseñan en este lugar, si los vas a aplicar con tu esposa, si los vas a aplicar con tus hijos, en tu trabajo, en la calle, donde quiera que tú vayas. El Señor está muy interesado, sí, que estemos en este lugar por un corto tiempo, 1 hora, 2 horas, qué sé yo. Pero más importante para el Señor, conforme a lo que está escrito, es que nosotros cada día en lo cotidiano ejecutemos eso que hemos aprendido en este lugar. En la iglesia pocas veces se te indicará entonces que tú tengas, por ejemplo, con quién te tengas que casar. Y si lo escuchas, ten cuidado. Yo nunca he escuchado al pastor, oye, Pedrito, te tienes que casar con fulanita de tal. Yo nunca he escuchado eso. Y es importante que tú entiendas estas cosas, porque lo que se enseña aquí, repito, son principios. ¿Qué son, hermano? Principios. Son principios de los cuales tú decides si ejecutar o no ejecutar, o cómo ejecutarlos. En ese sentido, tú no le puedes echar la culpa al pastor de que te vaya bien o que te vaya mal. No le tienes que echar la culpa a tu líder. No, tú eres dueño de tus propias decisiones. Así pues, observa que Jesús fue custodiado por sus padres cuando era niño. Jesús, siendo Dios, en esa figura de la que te hablé en un inicio, entendemos que Él es hijo, y por cuanto es hijo, se somete al Padre. Así, en esa misma figura, Jesús nace virginalmente en esta tierra, pero está sometido bajo la tutela de su papá y de su mamá. El ángel en algún momento le habla a José y le dice que se fuera a Egipto, porque Herodes iba a aniquilar a todas las criaturas, porque supuestamente había nacido el rey que lo iba a suplir. Él, en celo, por supuesto, aniquila a muchos niños, pero el ángel se le aparece a José, y José huye a Egipto, como le dice el ángel. Ya que muere Herodes, otra vez se le aparece el ángel en sueño y le dice, ¿sabes qué? Regrésate otra vez a la tierra de donde te llamé. Jesús se movió bajo la tutela de su papá. ¿Y Jesús estuvo seguro? Sí, hermano. Voluntad de Dios es que estemos sujetos a la autoridad que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. El resto de la vida de Jesús, antes de iniciar su ministerio a los 30 años, fue en su casa. Sin lugar a dudas, si te fijas, hay muy poco de la vida de Jesús en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estuvo bajo la tutela de su papá y de su mamá. No se sabe mucho de él, más que su papá era carpintero. De donde iba su papá, Jesús allí iba. Donde iba su mamá, Jesús allí iba. Jesús se sometió. Entonces, puedes entender que Dios ha puesto una bendición, joven, sobre el tú estar en tu casa y estar obedeciendo y ser guiado bajo la tutela de tus padres. Bajo este principio es
fácilmente identificar que es mucho más importante servir en la casa donde tú naciste de sangre o eres adoptado, como sea, al final hijo, es más importante que servir en otro lugar. También importa servir en la iglesia, pero más importante siempre será servir en la casa. La bendición estará presente en tu vida cada vez que tú cumplas este orden. Repito, la bendición estará presente en tu vida cada vez que tú cumplas este orden. No te confundas, hermano. El hecho que tú sientas más autoridad que tus propios papás o que tus propios líderes es algo que tienes que analizar y en primera instancia quizá tengas que desechar. En la obediencia está el cumplimiento de las profecías. ¿No te has preguntado, Señor, cómo le hago para que fulanita profecía se haga presente en mi vida? Señor, ¿cómo le hago para que esto que tú dijiste sea cumplido en mi vida? Y para eso tiene que ver mucho de lo que estoy hablando en esta noche. Hay una receta, hay una fórmula para ver cumplidas las profecías de Dios en nuestra vida. Dios no puede ser burlado en primera instancia, hermano. Necesitamos analizar nuestro corazón para ver la condición en el que está, sin importar que seamos muy espirituales o con mucha autoridad. Es un asunto de obediencia. Repite conmigo, es un asunto de obediencia. Te digo en el nombre de Jesús porque la palabra lo dice. Si tú obedeces las cosas que Dios te ha dado por medio de tus padres, por medio de las autoridades, ten por seguro que las profecías de Dios se van a ver cumplidas en tu vida. ¿Alguien dice amén? Vamos a analizar al respecto. Hemos reducido, en ese sentido, hemos reducido la fe a un asunto místico. Hemos dicho, con que yo venga y sienta bonito en algún momento es suficiente para que la bendición de Dios sea cumplida en mi vida. Y no dudo que en algunas ocasiones, por un solo tajo, el Señor cumpla una profecía sobre tu vida. Traiga una sanidad, una restauración sobre tu casa. Pero en la generalidad, hermano, el cumplimiento de las profecías de Dios no dependen de qué tanto gritas. No depende de qué tanto brinques, que es bueno brincar. ¿Quién le quiere dar la gloria al Señor con todas sus fuerzas? Pero para el cumplimiento de las profecías de Dios es importante que entiendas el ingrediente especial que se necesita, que se llama obediencia. Las profecías de Dios no consisten en decir creo y hasta gritarlo. Hay veces que reducimos esta fe a algo tan simple, pero es más importante que entendamos, por ejemplo, Noé. A Noé se le dijo que hiciera un arca de madera, porque el Señor iba a destruir en Génesis 6. Voy a raer toda la vida sobre la tierra. Y a Noé le dice, a ti y a tu familia te voy a salvar. Y Noé, el Señor a Noé le da instrucciones específicas. Le dice, ¿sabes qué? Vas a hacer un arca de tantas medidas. Y le vas a poner ventanas. Y el material que vas a usar es esto. Y la vas a calafatear con brea. Le dio instrucciones muy específicas de lo que Dios tenía que hacer con el arca. Y Dios le promete algo muy singular y le dice en Génesis 6:18: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Hermanos, se estaba acabando la tierra. Hoy qué bendición es ver que a tu alrededor estén pasando tragedias, pero que en tu casa no pase. Cuando el Señor habla y te dice algo muy específico sobre tu vida, es porque el Señor te va a guardar. Pero para que pase eso, primero tienes que pasar por un proceso. El arca, hermanos, era Jesucristo. Y Noé responde. En Génesis 7:5 se confirma lo que Noé hizo y dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó, ¿quién? Jehová.
observa que Dios le da una promesa de lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Noé obedece y ejecuta la instrucción, y el Señor aún no cumple su promesa. Al bajar las aguas viene la destrucción, ya todos ahí en el arca. En Génesis 9:1, avanzando, viene el Señor y cumple su promesa. Y dice: bendijo Dios a Noé. ¿Qué hizo Dios? Lo bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenen la tierra. Hermano, la fe consiste en escuchar la palabra, recibir la palabra, ejecutar la palabra y esperar el cumplimiento de la profecía. Escuchar la palabra, recibir la palabra, ejecutar la palabra y esperar el cumplimiento de la profecía. La fe consiste en esto. La fe no solamente consiste en escucho. La fe no solo consiste siento. La fe es más que eso. Por eso repito, no rebajemos la fe a un asunto místico. La fe va mucho más allá. La fe permanece. La fe tiene sobre nosotros la intención, el Señor tiene la intención sobre nosotros que cumplamos todo este proceso para que el cumplimiento de la profecía de Dios, de la promesa de Dios, de la bendición de Dios, sea estable sobre nuestra vida. Abraham le pidió que se fuera de su tierra y de su parentela. Ahí en Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y más adelante dice la promesa que Dios tenía para Abraham, que lo haría padre de naciones. Luego Abraham, conforme a la palabra en Génesis 12, la palabra reafirma: y se fue Abraham como Jehová dijo. ¿Cómo qué? Como Jehová dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Y luego en el capítulo 21, Dios habla y dice, respecto a la promesa que le había dado a Abraham de que tendría descendencia, siendo su mujer estéril, él ya de casi 100 años, 75 primero y casi 100 años cuando tiene a Isaac. En ese sentido, Dios visita a Sara, visita a Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Jehová hizo con Sara como había hablado. Hermano, si tú permaneces en el cumplimiento de la palabra que Dios te ha dado sobre tu vida, ten por seguro que Dios la cumplirá. Ten por seguro que el Señor hará una obra poderosa sobre tu vida. No te desesperes. No pienses que Dios te ha abandonado. No pienses que Dios se ha olvidado de lo que Dios te ha dicho. No pienses que el Señor ha hecho oídos sordos. No pienses que porque a lo mejor te equivocaste, tú dices, el Señor ya no me va a bendecir. Si tú te arrepientes, ten por seguro que el Señor te va a visitar tarde que temprano, como lo hizo con Noé, como lo hizo con Sara, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con todos los héroes de la fe, como lo hará contigo y conmigo. ¿Alguien dice amén? Así pues, Jehová visita a Sara, y cuando Abraham tenía nada más y nada menos que 100 añitos, le nace Isaac. Le nace Isaac. Hermanos, nuestro Dios cumple sus promesas. El Señor cumple sus profecías. Si el Señor te dijo algo, no lo dudes. Aunque tarde, de seguro llegará. Y así me la puedo seguir con un montón de héroes de la fe. Y pasamos por Isaac, que es su hijo, que le reafirma también la promesa. Con Jacob lo mismo. Con José, que le revela un día un sueño el Señor y le dice que él va a ser algo así como un rey. No le entendía, pero que los demás iban a apostar ante él. Tuvo que ser pasado por un trayecto difícil. José fue aprisionado en la tierra de Egipto. Pero al final, ¿qué crees? El Señor lo lleva a ser el segundo del rey para salvar a toda una generación.
Y lo mismo pasó con Moisés. Se presenta en el Sinaí delante de la presencia de Dios, y Moisés, Señor, ¿qué voy a hacer? Porque dice la palabra que era torpe de lengua. Pero aún con sus incapacidades, el Señor dice: yo voy a sacar a mi pueblo de la tierra de Egipto. Tú ve y preséntate ante Faraón. Cosa difícil ha pedido el Señor, pero cuando el Señor habla, es mejor que se cumplan las cosas, porque el Señor va a respaldarnos. Y así el Señor, de una forma increíble y sobrenatural, saca al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, y cumple su palabra de que estarían alabándole en el monte del Sinaí. Y con David hizo lo mismo, y así nos la llevamos. Ponte tú en el lugar de estos héroes de la fe. Ponte tú en ese lugar por donde te ha llevado el Señor hasta el día de hoy. ¿Qué ha hecho el Señor hasta el día de hoy? ¿Qué te ha dicho el Señor hasta el día de hoy? ¿Qué va a hacer con tu vida? Posiciónate, porque de seguro el Señor hará algo. Y no puedo dejar de pasar la figura de Jesucristo, aunque Él es Dios. Él mismo escuchaba decir frases. Por ejemplo, Mateo 7:21 decía: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre. El que hace la voluntad de mi papá. Y luego en Juan 6:38, en ese mismo sentido: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La voluntad del Padre. La voluntad del Padre es lo que importa en nuestra vida. Jesús quería que entendiéramos que es más importante la obediencia antes que hacer nuestra propia voluntad. Como hijos es necesario escuchar el consejo antes que hacer nuestra propia voluntad. No hay de otra. Toda profecía será cumplida en tu obediencia. Antes de ser tu propia voluntad, ha de ser pasado por el filtro de las autoridades que Dios ha puesto sobre tu vida. Si eres joven, el filtro de tus papás. Si eres adulto, el filtro de tus mentores, el filtro de tus pastores. El Señor todo lo sujetó ante estos filtros. ¿Por qué nuestras familias, hijos, cónyuges, no quieren seguir al Señor? ¿Por qué no podemos mantener un orden en nuestra casa? Porque simple y sencillamente nuestro corazón se ha endurecido y ya no tenemos un corazón enseñable. El plan de Dios es que nuestro corazón vuelva a Él. La pregunta es, ¿cómo? Veamos lo que dice la Biblia. Ezequiel 36:26 dice el Señor como profecía y como promesa: os daré un corazón nuevo. ¿Un corazón qué? Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne que sienta. Y respecto de nosotros, lo que nos corresponde hacer, el Señor ya marcó una profecía, el Señor ya marcó una promesa. ¿Qué nos toca a nosotros por hacer? Creerla, por supuesto, pero en esa palabra de creer, de fe, es más amplia en ocasiones de lo que lo hemos limitado. Dice Mateo 5:14-16: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, arriba, sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, vuestras buenas ¿qué? Y glorifiquen a nuestro Papá que está en los cielos. Ok, aquí tenemos dos partes. Una, primero el Padre prometiendo a su Espíritu Santo, obrando en el corazón de nosotros y en el corazón de nuestra familia. Punto número uno. Punto número dos: nosotros
nos toca ser luz a los que están a nuestro alrededor. Pablo dijo: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también, ya en todas las cosas, agrado a todos, no preocupando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Por qué en la casa en ocasiones es tan complicado que los hijos sigan al Señor? ¿Por qué los hijos en ocasiones no quieren seguir la fe que tú estás siguiendo? ¿Por qué tu esposa, porque tu esposo no quiere seguir las cosas que Dios tiene preparadas para la familia? Porque Dios, primero, ya hizo una promesa, pero ahora estamos nosotros. Cuando nosotros empezamos a ejercer el llamado que tenemos para nuestra casa, los que están alrededor de nuestra familia indiscutiblemente nos van a observar. Indiscutiblemente ellos van a juzgar la medida de Dios que nosotros tenemos. Así que, ¿cómo le hago para que mi familia empiece a venir delante de los pies de Jesucristo, así como yo lo he hecho? Te voy a dar unas recomendaciones. Punto número 1, enseña la palabra de Dios en tu casa. Enseña la palabra de Dios en tu casa. Jesús tenía un corazón enseñable, hermano, a pesar de que era Dios. Jesús tenía ese corazón enseñable. Los discípulos y Pablo son un ejemplo de corazones enseñables. Les costó creer que Jesús era el Señor, pero al final le entregaron su corazón sin medida, sin obstáculos. Punto número 2, busca tener tú mismo un corazón enseñable. Busca tener tú mismo un corazón enseñable. Si tú no tienes un corazón enseñable, tampoco tu familia lo va a tener. Si eres respondón en el trabajo, no te sometes a los líderes, solo te la pasas contradiciendo a tu esposo, a tu esposa, no esperes que tus hijos tengan un corazón enseñable. Nunca es tarde para aprender, hermano. Nunca es tarde. Punto número 3, alienta a tus hijos cumpliendo lo que prometes. Alienta a tus hijos cumpliendo lo que prometes. Cuando mentimos, hermano, para quedar bien en nuestra casa, desalentamos a nuestros hijos. Hay que tener firmeza en lo que decimos. Prometer solo para quedar bien desalienta a nuestros hijos. Los discípulos, observa, los discípulos vieron que lo que Jesús decía cumplía. Observaron que Jesús era fiable, que tenía un corazón enseñable, que era alguien digno de seguir. ¿Qué crees que hicieron los discípulos? Entregaron su vida por Jesús. Si tú cumples lo que prometes en tu casa, no te comprometas a cosas que no puedas cumplir. Pero si cumples cosas pequeñas de las cuales tus hijos puedan ver, que tu esposa pueda ver un cambio, ellos te van a seguir. Ellos te van a seguir. Enseña con el ejemplo. 4, enseña con el ejemplo. La familia se anima cuando ven lo que Dios está haciendo en tu vida, hermano. Cuando antes tomabas, pero ahora dejaste el alcohol, tus hijos lo ven y dicen: órale, al Dios que mi papá está siguiendo es de a de veras, no juega. Mi papá antes le pegaba a mi mamá, pero lo dejó de hacer. Ya ni la muelas, que aún siendo cristiano vienes, levantas las manos y llegando a la casa dale. Los hijos observan. Ellos van a creer en el Dios que tienen sus papás. Ellos van a creer en el Dios al cual tú clamas. No, si claman a ese Dios que llegando a la casa hace lo mismo todos los días, yo no quiero saber nada de ese Dios.
Yo no quiero saber esos caminos. Hermano, tus hijos necesitan un corazón enseñable. Enséñales a que lo tengan. Cuando tu corazón es enseñable, tus hijos también lo van a tener. Enséñales en el día a día. Enséñales en lo cotidiano. Jesús así les enseñaba a sus discípulos. ¿Sabes? Aquí no puedes aprender todo. Tus hijos aquí tampoco pueden aprender todo. No se puede. O sea, Jesús se llevó a sus discípulos y los llamó para que estuvieran con él 24/7. ¿Y qué terminaron siendo los discípulos? Como Jesús. Un corazón enseñable. 5. Que Jesús esté en todo lo que tú hagas. Que esté cuando tú comes. Señor, te doy gracias, Padre, por los alimentos que tú nos has provisto. Que en los eventos especiales, que no sea una parranda, sino que ahí en medio de la celebración aparezca el papá y diga: Señor, por tu gracia estamos aquí todos reunidos. Que Jesús sea el centro de tu vida. Si tú no estás haciendo esto, significa que eres un religioso, de que solamente vives el momento y que no te preocupa el largo plazo, no te preocupan tus hijos. Recuerda lo que Jesús hizo por ti. Pablo lo hacía constantemente. Recuérdales que Jesús murió por tus pecados. Cuando tengas chance, dile: hijo, mira, yo antes, a lo mejor antes de que tú nacieras, pues me portaba de esta manera, pero Jesús pagó el precio por mis pecados. No sabes cómo les ayuda a los chamacos eso. No sabes. ¿Sabes por qué? Eso los ayuda a levantarse de la depresión. Eso les ayuda a que el espíritu de condenación no venga y los tenga sometidos, sino que ellos saben que el Dios de su papá es un Dios perdonador, que el Dios de su papá es un Dios que no juzga. Hasta que llegue el momento y que nuestros hijos digan: Padre, tú eres mi papá, tú eres mi papá. Y se repite el ciclo de generación a generación, y que ellos también enseñen a nuestros nietos. Y confronta el pecado en la casa. Confronta el pecado en la casa. No todos son palmadas, no. Confronta el pecado en la casa. 5 cosas. Enseña la palabra. Busca tener tú mismo un corazón enseñable. Alienta a tus hijos cumpliendo lo que prometes. Enséñales con el ejemplo, y que Jesús esté en todo en tu casa. Y vas a ver cómo ellos empiezan a seguir al Dios vivo y verdadero, que te sacó a ti y a mí de donde estábamos en el fracaso. El Dios que nos sacó a ti y a mí, que estábamos en pecado, y que ahora nos ha dado vida eterna, es el mismo que nuestros hijos van a seguir. Hermano, sigue adelante, no te detengas, sino que continúa en lo que Dios ha prometido para tu vida, porque el Señor lo va a cumplir. Hermano, tus hijos no solo aprenden cuando tú haces súper bien las cosas. No, si así fuera ya todos estuviéramos mal. Nuestros hijos aprenden cuando, después de equivocarte, tú reaccionas y le pides perdón al Señor y le dices: Padre, aquí estoy otra vez, porque tú eres el Dios perdonador. Cuando tú te levantas de los problemas, tus hijos lo ven. ¿Tú crees que tus hijos no quieren aprender? No, hermano, tus hijos están hambrientos por aprender. Y qué mejor que aprendan de su papá y de su mamá. Hay quejas incluso de líderes que ya no quieren ni tender su cama. Increíble. Si reconoces que estás metido en un asunto de rebeldía, en Dios tenemos redención. Y Santiago lo reafirma muy bien. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Le será dado. Le será dado.
La sabiduría de Dios es la que tú necesitamos, tú y yo necesitamos. Aquí aparece una palabra que se llama reproche. Aquí lo tradujeron como reproche, pero en el original, en el griego, tiene varios significados. Tiene que ver con difamar, atacar, molestar, acosar. Era usado en la antigüedad por los chavos, por los jóvenes, para mofarse de otros, para burlarse, para dejar en ridículo. Para dejar en ridículo. Lo usaban como sarcasmo. Y el Señor utiliza esta palabra, que cualquiera que pida sabiduría, que le falta sabiduría. A ver, hermano, ¿cuántos de los de aquí les falta sabiduría? Pídala sin reproche. Significa que el Señor te va a hacer: ay, ¿cuántos años en el Evangelio, por favor? No, cuando venimos delante de la presencia de Dios, Él no va a reprocharte nada, no va a burlarse de nada, sino que te va a dar sabiduría. El Señor está dispuesto. El problema es que nosotros queramos tener un corazón enseñable. El problema del líder no es su conocimiento porque tiene mucho. El problema del papá no es la inteligencia porque la tiene. El problema es que su corazón se ha endurecido tanto que ya no quiere recibir consejo. Si ese corazón permanece endurecido con esa costra superficial para no recibir el consejo de sus padres, joven, o el consejo de los líderes, adulto, tus hijos no van a seguir al Señor. No tener un corazón enseñable. Piensa que necesitas de Dios. Necesitas escuchar el consejo de tu papá. Si vives bajo la tutela de tu papá, joven, escúchalo, porque el Señor va a cumplir la profecía, sus profecías en ti, en la medida en que tú cumplas la obediencia en tu casa. Es simple. Es simple. Si ya de por sí es un problema no actuar en sabiduría, ¿cuánto más es no pedir misericordia de parte de Dios? El problema no es tanto que te falte la sabiduría, sino la bronca es que no la pidas, es que no quieras recibir de parte de Dios. Nos ponemos en pie, por favor. La invitación es muy sencilla. No voy a invitar a pasar ni nada por el estilo, pero la invitación es muy sencilla. Son principios básicos que necesitamos entender. Te invito a una cosa, hermano. Cierra tus ojos allí, por favor. Cierra tus ojos allí. Te invito a que seas un cristiano de generaciones, de años, no de momentos. Un cristiano, un hijo de Dios que cumple sus promesas. Un hijo de Dios que algún día le dijo a su esposa: hasta que la muerte nos separe. Pero por alguna razón empiezan los problemas y ya no quieren saber nada. Te invito a que seas un cristiano de pactos, a que seas un cristiano no de momentos, no de emociones, sino un cristiano, un hijo de Dios, que aunque le cueste, cumple lo que ha prometido, que abre su corazón delante de la presencia de Dios y le dice: Señor, necesito sabiduría. Levanta tus manos allí. ¿Por qué no le empezamos a decir: papá, necesitamos sabiduría? Yo necesito un montón de sabiduría. Necesito, Señor, que mis hijas te vean a ti, papá. Yo necesito un montón. Señor, clamamos delante de ti, Rey, para que tú hagas, Señor, una obra otra vez, Señor. Porque tú dijiste que no te vas a mofar por causa de que yo manifieste una incapacidad, que no te vas a burlar. Padre, en el nombre de Jesús levantamos nuestras manos en señal de que te necesitamos, de que necesitamos de tu presencia, de que necesitamos tu consejo a través de nuestros padres terrenales. Pero también, Señor, háblanos, Dios.
Háblanos, papá, a través de los líderes, a través de los pastores. Escuchar el consejo y obedecerte, porque de qué me sirve caminar en un lugar donde tú no me mandaste. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.